Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Bueno, en el día de hoy a toda nuestra querida audiencia le damos un fraterno saludo. Hoy 12 de julio en nuestro programa número 467. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Y hacemos memoria, un 14 de julio en 1811, don Antonio Nariño publicó La Bagatela. Y un 10 y un 11 de julio de 1810, el Cabildo de la población de Villa del Socorro declara la independencia de la provincia frente al imperio. Esta semana está cargada de notas sobre la movilización social en varios frentes. Los trabajadores del abuso y la huelga en defensa de Ecopetrol, patrimonio de todos los colombianos. También la Marcha de la Dignidad desde el Cauca hasta Bogotá, sembrando esperanza por la paz, la vida y la justicia. Igual se sigue hablando del desprestigio del ejército colombiano y su participación en la violación a una niña indígena. También siguen las denuncias sobre el fraude electoral permeado por el narcoparamilitarismo que hace ilegítimo al gobierno de Duque. Igualmente es importante la resistencia y la desobediencia civil a la que llama el magisterio colombiano. No a la presencialidad en las instituciones educativas por la vida. Alarmante la situación que viven los centros hospitalarios con un 80% de ocupación en las UCIs. De esta manera, en Colombia está aumentando la mortalidad del COVID-19, pero este gobierno prioriza la economía a la vida. De igual importancia, los puntos del pliego de emergencia presentados por el Comité Nacional de Paro y las centrales obreras que reclaman la renta básica para la población colombiana, la financiación del sector de salud, rechazo a los decretos regresivos de la emergencia, la defensa de la producción nacional, la soberanía nacional, la matrícula cero y la no presencialidad en los colegios y universidades. No a la violencia de género. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y con este hermoso arrullo del bambuco caucano, en homenaje a los marchantes del Cauca, está con nosotros el compañero William Agudelo, presidente de la ADE, con su informe distrital. Buenos días, William.
Buenos días, compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Viva la marcha por la dignidad, viva la marcha por la vida, por la defensa de los dirigentes sociales, contra el asesinato, contra las políticas neoliberales de este gobierno. Esa marcha que salió del Cauca y que llegó a Bogotá el día viernes y que continúa en algunos barrios de Bogotá haciendo las diferentes actividades, esa marcha por la dignidad que tenemos que nosotros empezar a mirar cómo salimos a las calles, cómo nos da la pandemia de la inmovilización y simplemente llamamos al magisterio y a todos los trabajadores a sumarnos a esta marcha de la dignidad, a seguir en la lucha por la defensa de nuestros derechos. Contra un gobierno corrupto, ilegal, ilegítimo, tenemos que aplicar la desobediencia civil. La desobediencia civil simplemente es el legado de un pueblo que le dice no a las políticas de un gobierno, le dice no a la corrupción, le dice no al asesinato de dirigentes sociales y políticos. Este gobierno es ilegítimo en la medida en que compró las elecciones con la niñez política y con la compra de votos. Miles y millones de pesos le entregaron a diferentes políticos, narcotraficantes de este país y paramilitares para que le colocaran los votos para la presidencia de la República. Es un gobierno ilegal porque simplemente ha venido imponiendo normas que van en contravía de los derechos de los trabajadores y el pueblo colombiano, favoreciendo a los sectores empresariales y al sector financiero, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y compañía, al Consejo Gremial. Son políticas que viene aplicando este gobierno en contra de los trabajadores colombianos. Es un gobierno corrupto porque se viene robando los dineros de la pandemia y se viene robando los dineros de Colombia para entregárselo a diferentes sectores financieros y a los grandes empresarios de este país. Es un gobierno corrupto porque viene aplicando unas políticas que favorecen a unos sectores. Es un gobierno narcotraficante porque la vicepresidenta de la República tiene sus nexos y ha tenido sus vínculos con varios sectores que han venido apoyando al gobierno de Duque y de Uribe, que tienen que ver con todo el problema del narcotráfico en este país. Es un gobierno que viene acabando con la naturaleza, viene entregando la soberanía del país al imperio norteamericano y por eso es un gobierno ilegal, ilegítimo y corrupto y narcotraficante. Por lo tanto, ante este gobierno tenemos que decir desobediencia civil para no aplicar las normas que van en contravía de los trabajadores y del pueblo colombiano. Tenemos el derecho a decir no a estas políticas, a decirle no a este gobierno y en esa medida tenemos que llamar a todos los trabajadores colombianos a seguir en la lucha y en la pelea. Decimos también, compañeros, que no vamos a regresar a clases, que nos vamos a declarar en desobediencia, porque no vamos a poner la vida de los niños y jóvenes y de los maestros, porque a este gobierno le interesa más el sector económico que la vida, le interesa más el dinero que la vida, le interesa más los empresarios que la vida de todos los colombianos. Por eso, compañeros, desobediencia civil ya. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayela ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la violenta política israelí
con los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu y su proyecto de anexión en Cisjordania, el cual movería las fronteras de Israel y generaría más violencia y terror al pueblo palestino. Puyas. Y puyas, muchas puyas a la propuesta del Ministerio Nacional que propuso que a partir de agosto se desarrolle la alternancia o combinación entre presencialidad y virtualidad en los colegios del país, sin pensar en la vida de los estudiantes, sus familias y de toda la comunidad educativa. Puyas, recontra puyas a la respuesta estatal que solo hace presencia con tropas de la fuerza pública para aumentar el conflicto armado, en especial en el norte del Cauca, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y Bajo Atrato chocuano, 4 regiones donde hoy se concentra la crisis humanitaria en Colombia. Puyas. Y puyas, recontra puyas al gobierno colombiano que gracias a la corrupción, el narcotráfico, el fomentar la privatización, además de financiar la banca en tiempos de pandemia, la falta de programas sociales, aunado al incumplimiento de los acuerdos de La Habana, convirtiendo al país en el mayor generador de desempleo de la región y rechazando la renta básica en tiempos del COVID-19. Puyas, muchas puyas a las críticas y el rechazo que generó la propuesta de desobediencia civil en los sectores más cercanos al Centro Democrático, en la cual el senador Gustavo Petro aclaró que es una acción de alta conciencia colectiva, de emancipación ciudadana, que enfrenta gobiernos tiránicos o dictatoriales. Puyas. Y recontra puyas, pero muchas puyas al mal gobierno nacional en materia de erradicación forzosa, la cual se ha convertido en erradicación violenta, predominando una política de Estado que sigue la tradición de la política que traza Washington, mientras en los programas de sustitución o de alternativas se han dejado sin ningún recurso. Puyas. Vivas, muchos vivas, recontra vivas a los marchantes de la dignidad, dirigentes sociales cansados de la violación a los derechos humanos en sus territorios, que emprendieron una histórica movilización desde Popayán hasta Bogotá. La Marcha por la Dignidad tiene como objetivo visibilizar el abandono gubernamental que sufren en el contexto del confinamiento. Viva. Y recontra vivas, muchos vivas al movimiento Black Lives Matter, que se convierte en la movilización de protesta social más grande de la historia de los Estados Unidos, la cual está rescatando el futuro de su país al recordar su historia real. Vivan las formas de lucha y protesta social en el mundo. Vivas, muchos vivas a la memoria de Roberto Romero, de la cual debemos destacar su honestidad, su inteligencia, su pasión y decisión, como defendía todo aquello relacionado con la lucha contra la mentira, la injusticia social y los malos gobiernos y el imperialismo. Vivas a la memoria de un periodista comprometido con la vida. Vivas, muchos vivas, pero muchos vivas a la exigencia de matrícula cero que viene tomando mucha más fuerza en las últimas semanas con el liderazgo del movimiento estudiantil, las acciones de protesta, tomas, huelgas de hambre, entre otros, que han sido los protagonistas para que en cada vez más universidades se logre implementar esta medida, un logro del movimiento estudiantil en medio de la pandemia. Y vivas, muchos vivas a los 30 años de la Comisión de Pensionados de la ADE, haciendo un homenaje al maestro Víctor Cristancho y a los fundadores de la comisión, a quienes han tenido presencia liderando las actividades y sembrando el espíritu de organización fruto de una gran conciencia y acción solidaria. Una felicitación a quienes han hecho posible que esta labor perdure en el tiempo, tejiendo lazos de amistad entre compañeros y compañeras. Y vivas, recontra vivas al arzobispo de Cali, quien rechaza la persecución del gobierno nacional al proceso de paz.
Que viva la verdad. Viva, 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 viva. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, damos la bienvenida a los y las docentes de Bogotá opinando sobre la propuesta del Ministerio de Educación Nacional sobre el regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia. Bienvenidos, maestras y maestros. Muy buenos días, mi nombre es Asael Sinisterra, Colegio Manuel Cepeda Vargas. Dedicarle tiempo a las clases virtuales y a las clases presenciales sería manejar dos horarios. En segundo lugar, no están dadas las condiciones de seguridad para que los estudiantes y en general la comunidad educativa esté exenta de contagios. No se puede, dadas las condiciones actuales, preservar la vida de los estudiantes y la salud de los docentes. Buen día para todos. Soy Claudia Ruth García, trabajo en el Colegio Atanasio Girardot de la localidad de Antonio Nariño. No estoy de acuerdo con la alternancia a partir del mes de agosto por varias razones. No hay garantías de bioseguridad para ninguno de los miembros de la comunidad educativa, no hay condiciones en las plantas físicas y además no se ha tenido en cuenta que muchos de nosotros los docentes, tanto como estudiantes, debemos desplazarnos a la institución haciendo uso de transporte público, haciendo incluso varios transbordos. Gracias. La alternancia educativa es inviable por varios motivos. El primero es que se vienen los meses más álgidos de la pandemia y sería un error exponer a los estudiantes de una manera tan irresponsable. El segundo es que los colegios no cuentan con las medidas físicas y los recursos materiales necesarios para garantizar un correcto uso del cuerpo. Y el tercero es la brecha digital y la falta de conectividad que tienen nuestros estudiantes. No puede haber alternancia sin garantía de conectividad y de recursos electrónicos para aquellos estudiantes que estarán en sus casas. Enrique Blanco, Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas, localidad San Cristóbal. Mi nombre es Nason Sendales, soy docente del Colegio José Joaquín Castro Martínez, localizado en la localidad de San Cristóbal. Pues creo que en este momento la alternancia no es posible en la educación colombiana y de Bogotá por situaciones que han saltado a la vista en esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. En los colegios no contamos con el equipamiento suficiente. La cantidad de baños y de lavamanos en este caso es muy precaria para la cantidad de estudiantes que manejamos. Existen muchas dificultades, otra es el distanciamiento social. Con el tamaño de las aulas que tenemos y la cantidad de estudiantes, no es posible ese distanciamiento social, entonces la logística no es fácil y se debe sobre todo a un abandono estructural que ha tenido el Estado con nuestras instituciones. Bueno, y con nosotros en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, hablándonos sobre la necesidad de la desobediencia civil por la paz, la vida y la democracia en Colombia. Bienvenida, María Eugenia. Saludamos con un abrazo combativo al magisterio bogotano, al magisterio colombiano, y entregamos desde FECODE todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a la gran marcha por la dignidad que el pueblo caucano y los sectores del sur del país adelantan para que no asesinen más dirigentas y para que las muertes en este país y para que la paz, para que la democracia se respete. Por eso entonces tenemos que, al unísono,
declararnos en desobediencia civil, como lo dice el senador Gustavo Petro. ¿Por qué la desobediencia civil? Porque estamos ante un gobierno ilegítimo, un gobierno que desprecia la vida y pone al centro la economía, un gobierno que de los 117 millones que plantea ha invertido, le ha entregado al pueblo colombiano producto de la crisis y la pandemia, hoy absolutamente se refleja en las posibilidades ni siquiera de una renta básica para 9 millones de familias que están aguantando física hambre y para 30 millones de colombianos y colombianas que representan esas familias que hoy viven en la miseria y que por eso están en la calle. Nuestro escenario natural es la calle y por eso la desobediencia civil tenemos que acompañarla con la movilización. ¿Y por qué desobedece el magisterio colombiano, los padres de familia, la comunidad educativa? Porque queda claro que a este gobierno no le interesa adelantar la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, cerrar las 6 brechas y dentro de ella la brecha tecnológica, donde no existen las garantías para volver a las clases y donde no existen efectivamente las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle, producto de un histórico de abandono de la educación pública estatal. Es por eso, compañeras, compañeros, que las distintas sentencias que la Corte ha emitido legitiman la posibilidad, la alternativa, la propuesta a desarrollar como es la desobediencia civil. Y allí más de 35 regiones y entes territoriales del país se han sumado y han dicho no a la alternancia. Es decir, vamos sumando, estamos exigiendo con la desobediencia civil que este gobierno, en medio de su dictadura, ponga al centro la vida, la paz y la democracia. Por eso entonces estamos con toda la fuerza al lado de todos los sectores agitando viva la desobediencia civil, viva la lucha en unidad con todos los sectores, abajo la dictadura de Duque. Por la paz, por la vida y por la democracia nos declaramos en estado de alerta y el 1 de agosto no volveremos a las aulas. Abrazo a todas y a todos, viva la unidad del magisterio colombiano, con padres de familia, estudiantes y comunidad educativa. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Los senadores chuzados por el ejército rechazan informe de la Fiscalía que parece ocultar la gravedad de los hechos. La Procuraduría inició proceso formal contra el capitán del ESMAD, Manuel Cubillos, por la muerte del estudiante Dylan Cruz. Se conocieron 13 nuevos casos de abuso sexual por miembros del ejército a niñas indígenas en el municipio de Carlosama, Nariño, mientras el comandante del ejército destituye al sargento que denunció la violación de la niña en Pereira. La directora de la Jurisdicción Especial de Paz denunció campaña de desprestigio con noticias falsas de grupos políticos y se conoció que el Centro Democrático está detrás de esa campaña sucia. El Tribunal Superior de Cundinamarca, en fallo, le ordena al presidente suspender acciones de militares norteamericanos y llevar la solicitud al Congreso. 2 nuevos reveses tuvo Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia le ordenó retractarse de llamar terrorista a un defensor de derechos humanos. Y el Tribunal Superior de Bogotá no le aceptó tutela con la cual quería callar al periodista director de la serie Matarife. Al entregar 12.5 millones de euros, la Unión Europea reiteró su apoyo a los acuerdos de La Habana y afirma que el proceso de paz en Colombia es irreversible.
Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Continuar fortaleciendo los argumentos por los cuales no podemos hacer el retorno en alternancia a las instituciones educativas, como lo promulga la ministra de Educación. Es un derecho constitucional la defensa de la vida por sobre cualquier mercancía, la vida de los estudiantes, maestros y sus familias. Sin garantías de bioseguridad y protección, la educación a distancia continuará desarrollándose este segundo semestre. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Escríbanos a vozeducadora@gmail.com y con gusto le resolveremos sus dudas y sus inquietudes. Seguiremos acompañando la marcha por la dignidad del pueblo colombiano, por la soberanía nacional, por el derecho a la vida, por el derecho a la paz y por el derecho a la salud y la educación en Colombia. Un feliz descanso para todos. Chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.